Si estimamos que casi un año desde esa fecha la inflación ha alcanzado el 50%, o incluso superior si consideramos que la variación del dólar afecta sensiblemente los costos de los puestos de insumo, nos encontramos que el importe actualizado a estas fechas asciende aproximadamente en la suma de pesos 3.450.000. A la cifra mencionada llegamos sin necesidad de comparar el mayor costo de la tecnología que se aplica, GPS y cámaras en cámaras de vehículos, 5 unidades nuevas, posibilidad de transporte desde una línea, la E, hacia otra línea sin costo adicional para el pasajero, un incremento del pasaje muy por debajo de la inflación, un costo que en gran parte también debe asumir la municipalidad para evitar trasladar el aumento a las personas de menor recursos, siendo evidente que el incremento de peso 19 a peso 25 está muy por debajo del proceso inflacionario. Sin perjuicio con el efecto de este cálculo, no incluimos las variables mencionadas en el párrafo anterior, surge evidente que las mismas deben ser consideradas como razones que aumentan los valores a subsidiar. La misma del subsidio actualizado con las variables del nuevo contrato y considerando el subsidio nacional percibido por Morte y Sociedad Anónima a marzo de 2018, alcanzaría a pesos 4.715.216. Restando esta suma, el monto fijo que otorgaría Nación en pesos 1.270.000, nos queda aún por cubrir la suma de pesos 3.500.000 aproximadamente. Y conforme se ofrece el contrato, lo que asume la municipalidad para cubrir las pérdidas de subsidios nacionales es de pesos 3.234.000, es decir, una cifra inferior al subsidio nacional que se venía abonando durante la existencia de los mismos. Se advierte como, del cálculo realizado, que el pago por compensación de pérdida de subsidio que realiza la municipalidad es inferior a la actualización de subsidio que venía abonando Nación hasta diciembre de 2018. Se evidencia con claridad meridiana que el pago de la compensación por subsidio no es una modificación en el pliego licitatorio, por cuanto a noviembre y diciembre de 2018 existía el subsidio de Nación completo, y aún con posterioridad, cuando cesara el mismo, no se tenía referencia de cuál sería la cifra que por el fondo compensador recibiría de Gallegos. Y ello recién se vislumbrará con las negociaciones tenidas recientemente y que aún no han sido implementadas por convenio con el Estado Nacional. En un momento pagar la Nación y para garantizar el servicio debe hacer este coste a la municipalidad. No cambiaron las reglas de juego para los concesionarios, sino tan solo la persona que afrontaba el pago, en este caso por pérdida de subsidios nacionales. Los pretensos frentes que hubiesen podido asistir al llamado